aquellos a quien el Señor levantó en su ministerio público aquí en la tierra antes de la cruz. Y como hemos compartido en varias oportunidades, hay dos dispensaciones bien marcadas en las Escrituras. La dispensación de la ley, y es ahí donde estaba Jesús con sus discípulos, y la dispensación de la gracia, que también es llamada la dispensación del Espíritu, la dispensación de la iglesia. Son dos tiempos bien marcados en las Escrituras. Y por eso es bueno tener presente eso para ubicarnos y entender dónde estamos parados. Entonces los apóstoles en un momento estuvieron viviendo en la dispensación de la ley con Jesús. Y es ahí donde Jesús les dijo las dificultades que iban a tener. Claro, ¿por qué? Porque Israel estaba totalmente fuera del centro de la voluntad de Dios. Jesús vino a lo suyo y los suyos no le recibieron. Aunque ellos vieron milagros portentosos de parte de Jesús. ¿Cuántas cosas hizo Jesús? Dice la Biblia que no se podía haber contado todo porque no alcanzaría los libros, dice el apóstol. ¿Por qué? De tantas cosas que Jesús hizo en su ministerio junto con sus apóstoles. Entonces tenemos dos verdades. Una verdad es la que vivieron los apóstoles en los evangelios antes de la cruz, antes de la resurrección de Jesús. Y los que vivimos nosotros ahora que estamos detrás de la cruz. Estamos viviendo un tiempo distinto. Eso es bueno tenerlo muy en cuenta. Por eso estamos marcando que la segunda generación se caracterizó de varias maneras y vamos a verlo eso en esta noche. Pero vamos a ir a la historia de Israel, porque es bueno ver de acuerdo a la historia lo que ahora la iglesia vive. Es importante distinguir entonces, y vuelvo a repetirlo, es distinguir las diferencias de tiempos. Son dos tiempos distintos y ahí por eso es muy importante entenderlo de parte del Señor. Entonces, ¿qué vamos a hacer en esta noche? Mencionándolo, no vamos a leer los pasajes, pero sí traerlos a memoria, porque es importante entender los tiempos. Ya en unos meses atrás estuvimos hablando de Deuteronomio. Hablamos de cómo el pueblo de Israel en el desierto vivió un periodo de tiempo muy difícil por causa de la incredulidad que había en el pueblo de Israel. Y cómo Moisés buscó de llevarlos adelante, pero cuántas dificultades que hubo en ese periodo de tiempo. Entonces, déjenme marcar las diferencias. Hay una primera generación y hay una segunda generación. En la historia de Israel, la primera generación tuvo que ver con Israel en el desierto. La segunda generación tuvo que ver con Israel entrando en la tierra de Canaán. Eso mismo lo aplicamos al tiempo de Jesús. Entonces hubo una primera generación que tiene que ver con este pasaje de Mateo 10, Jesús y los apóstoles, en el tiempo y la dispensación de la ley. Y hay una segunda generación que tiene que ver con la iglesia, que tiene que ver con lo que sucedió después de la resurrección de Jesús. Entonces hay una primera y segunda generación. Para poder vislumbrar un poquito más lo que estamos queriendo decir de parte del Señor, vamos a traer a memoria un poquitito lo que sucedió en la historia con Israel cuando salió del desierto, cuando estuvo preparada esa segunda generación para entrar a la tierra prometida, para entrar a la buena tierra, como llama la Biblia, las Escrituras. La buena tierra, una tierra que fluye leche y miel. Y cuántas riquezas que estaban preparadas para el pueblo de Israel. Ahora, la primera generación no entró en esa tierra.
Como sabemos muy bien, la primera generación murió en el desierto. ¿Por qué? Por desobediencia, por rebeldía, porque no estaban teniendo una clara visión y no se dispusieron a obedecer a Dios. Pero la segunda generación sí entró en la buena tierra. Yo quiero describir un poquitito esa buena tierra. Si usted va ahí a Deuteronomio capítulo 8, Deuteronomio capítulo 8, fíjense las promesas que Dios le había dado al pueblo de Israel. Deuteronomio 8, leo simplemente los versículos 7 al 10 para tener una idea, para poder entender el pensamiento de Dios, para captar lo que Dios está queriendo decirle a la iglesia. Veamos entonces estos versículos. Porque Jehová tu Dios, son palabras de Dios al pueblo de Israel, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra. ¿Cómo la veía Dios a la tierra? Como buena tierra. Entonces ahora comienza a describir esa tierra. ¿Dónde estaban ellos? En el desierto. Pero el Señor estaba diciendo, pero yo los voy a introducir en esa buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre, y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra. Por eso el Señor les enseñó que debían poseer lo que ya Dios les había dado por promesa. No tenían que conquistarla, sino poseerla, porque les pertenecía por promesa, porque Dios ya se lo había dado a Abraham y a su descendencia. Entonces el Señor le está diciendo, miren, esto es lo que yo quiero para ustedes. No, yo no los traje aquí para que queden en el desierto. Yo les estoy diciendo que los voy a introducir en la buena tierra. Como sabemos y recién lo hemos dicho, la primera generación no pudo disfrutar de esa buena tierra. La primera generación quedó postrada en el desierto. Pero Dios es aquel que siempre cumple con su palabra. Y sus promesas son sí y amén. Qué tremendo, ¿no? Ahora, sin embargo, este Dios tan grande hizo que hubiera una segunda generación. Y esa es la generación que entró a la tierra de Canaán. Fue la generación que pudo poseer la tierra que Dios les había dado por promesa. Ahora, yo quiero que podamos mirar rápidamente, son pequeños detalles, podríamos ver mucho más, pero simplemente algunos detalles, para ver qué hubo en el corazón de esta segunda generación que pudo entrar en la tierra. Y cómo Dios los preparó con los pequeños detalles ahí en el filo, cuando dejaron a un lado lo que habían vivido durante el desierto y lo que sucedió a partir de haber obedecido la voz de Dios. Veamos esta primera imagen, simplemente un detalle pequeño pero significativo.
los espías. Esta segunda generación se caracterizó porque hubo espías, pero no como la primera vez. Cuando Israel fue llevado allá al sur de Israel y podían haber entrado directamente a la tierra, cuando los llevó a Kiriat Arba, un lugar espacioso, un lugar que Dios había bendecido, especialmente con Isaac, y donde Abraham hizo pacto con Dios, en esa zona. Pero ahora, y allá fue en aquel tiempo que envió Moisés 12 espías. Entonces, uno por cada tribu. ¿Para qué? Para que fueran y reconocieran la tierra y vieran qué tierra más bendita, que estaba dando abundancia del bien. Y ellos volvieron justamente con un reconocimiento de que la tierra era buena. Ahora, con Josué la cosa cambió. Ya no envió espías, uno de cada tribu, a ver la tierra, porque ellas sabían que la tierra era buena. Dios no tenía que ayudarlos a que su visión cambiara. Sabía esta segunda generación que la buena tierra que Dios les había dado estaba por delante. ¿Qué hizo Josué? Y esta es la diferencia de la primera generación de la segunda generación. Es que Josué mandó 2 espías. Nada más que 2. ¿Pero a dónde los mandó? No fueron al campo a buscar frutos, a buscar los resultados de una tierra tan bendecida, sino que fueron a la ciudad, la primera ciudad que tuvieron después del Jordán, la ciudad de Jericó. Allá entraron estos 2 espías. Y esto es lo significativo de la segunda generación. No tuvieron que ir a ver si la tierra era buena. Ya sabían que era buena. Sino que el Señor los guió a ir a Jericó. ¿Por qué? Porque fueron con una misión. Fueron para entrar a esa ciudad y fueron a donde estaba Rahab, una mujer que vivía allí en las murallas. ¿Por qué? Porque fueron para llevar un mensaje de esperanza, un mensaje de salvación. Y eso es muy interesante, porque Dios conoce todas las cosas. Dios sabe lo que hay en los corazones de la gente. Dios sabe lo que está por delante, aún más allá de nuestro entendimiento. Ahora, fíjense que estos 2 fueron a la casa de una mujer ramera. Y esa mujer ya había conocido los hechos de Dios. Ella misma dio testimonio, ustedes lo pueden ver en el libro de Josué, ahí en el capítulo 2, que esta mujer da testimonio cómo había oído, había comprobado que Dios los había librado al pueblo de Israel de tantos males de sus enemigos. Y ella ardía en su corazón el deseo de conocer a este Dios tan grande. Había una mujer que estaba esperando la visitación de Dios. Nadie había pensado en ella. Era parte de Jericó, era parte de los enemigos, pero había un corazón preparado. Y Josué, bajo la guía del Espíritu Santo, entonces le dice a los 2 espías, vayan, miren la tierra, pero vayan a la ciudad de Jericó. Y por eso, en esta imagen que vamos a ver enseguida, las murallas cayeron, pero había una mujer que nadie había quizás reparado en ella. Nadie había puesto esperanza en esta mujer. Pero Dios sí tenía preparado algo muy especial. ¿Por qué? Porque cuando entraron, y ahora veamos esta otra imagen. ¿Por qué? Porque esa mujer que estaba ahí, esperando la salvación, esperando la redención de su vida, fue una mujer destinada para el reino. Una mujer que descolló en la historia de Israel. Una mujer que estando allá en los muros se había puesto de acuerdo con los espías
de que iba a dejar una tela con color rojo, bien visible, que tipifica la sangre de Cristo. Y cuando los muros cayeron, la única parte de la muralla que quedó en pie fue la donde estaba viviendo Rahab y su familia. Y es interesante que esta mujer pasó a estar en el linaje bendito de Jesús. Ustedes lo tienen ahí en Mateo 1, cuando habla del linaje de David. Se menciona que Salmón engendró de Rahab a Boz. Boz engendró de Ruth a Obed. Son dos mujeres que se mencionan ahí en la genealogía de Jesús, que fueron mujeres no judías, mujeres que no estaban dentro de la familia que provenía de Abraham, gente gentil. Pero sin embargo, estas dos mujeres, tanto Rahab como Ruth, pasaron a estar en la genealogía de Jesús. Y dice que Obed engendró a Isaí, Isaí engendró a David. Una vida, una familia destinada para el reino. Entonces la segunda generación se destacó. ¿Por qué? Porque se abrieron al plan y propósito de Dios de entrar a la buena tierra, porque Dios tenía preparado un reino, Dios tenía preparado un rey, ahí iba a levantarse Sión, pero eso significaba que iba a haber salvación para aquellos que ni siquiera eran judíos. Hola. Y eso es lo que pasó con la iglesia. En el tiempo de Jesús los judíos estaban cerrados. No querían relacionarse con las naciones. Por eso aún un Pedro, después de Pentecostés, tuvo dificultades para ir a la casa de Cornelio, un italiano, un centurión romano. Pero la segunda generación es la que se abre a los planes y propósitos de Dios. ¿Quién hubiera pensado que una mujer como Rahab iba a ser ahí familia del rey David? Pero sin embargo, Dios ya tenía pensado por delante lo que era conveniente y necesario. Cuando Dios actúa, Dios hace las cosas bien. Ahora, veamos también, la segunda generación se destacó por el pueblo. Hubo un gran contraste entre el pueblo anterior con este pueblo, este segundo pueblo, esta segunda generación. Entonces, veamos esta otra imagen. ¿Qué hubo en este pueblo, en esta segunda generación? ¿En qué se caracterizó esta segunda generación? Lo tenemos ahí, algunos pensamientos nada más, algunas verdades. Que este pueblo, esta segunda generación, no cuestionó ni dijo nada al respecto de entrar a la tierra. ¿Qué diferencia? En la primera generación se opusieron, hablaron mal de la tierra, cuando ellos mismos tenían en sus manos evidencia de lo que era la buena tierra que Dios les daba en posesión. Pero la primera generación habló mal de la tierra. La primera generación no quiso obedecer. La primera generación tuvo en poco lo que Dios ya les tenía preparados para ellos. Ahora, ¿qué pasó con la segunda generación? Es llamativo, es sumamente llamativo que esa segunda generación, cuando Josué dijo que iban a entrar a la tierra, no dijeron nada. Ahora, fue una generación que aprendió a obedecer. Si tenemos que destacar a esta segunda generación es la obediencia que hubo. ¿Por qué? Porque estuvieron dispuestos a que le dijeran qué hacer en cada paso, en cada situación. Y eso fue muy destacado. Por eso Dios les dio la victoria. Porque finalmente habían aprendido a obedecer. Y eso significaba que no estaban cuestionando la dirección que estaban recibiendo de sus líderes. Por eso es interesante, era una multitud, era mucha gente.
Se calcula 2,5 millones, quizá más. Después de 40 años en el desierto habían crecido mucho más. Pero sin embargo hubo un orden. Fue una generación que se destacó por el orden que había. ¿Por qué? Porque aún Josué supo dirigirlos, guiarlos. Y ellos aceptaron las condiciones para poder entrar a la tierra prometida. Porque Dios los estaba enfrentando a lo sobrenatural. Como dije, la primera generación podían haber entrado por el sur sin necesidad de traspasar nada. Pero ahora la segunda generación sí, se enfrentaron a los impedimentos grandes como era el río Jordán en el mes de mayor caudal de aguas cuando se desborda. Entonces ellos supieron, este pueblo, esta segunda generación, supo aceptar que Dios los llevaba para que enfrentaran los imposibles, las dificultades grandes, los impedimentos, las barreras naturales que había. Y por eso esta segunda generación aceptó que Josué tenía el cargo que antes había estado sobre Moisés. Y ellos aceptaron. Y usted puede ir a Josué capítulo 1, cómo ellos le hablaron. Dice, así como Dios estuvo con Moisés, sabemos que Dios está contigo. Y si Dios está contigo, todo lo que tú digas lo vamos a hacer. Y por eso ellos se prepararon, fueron conducidos. ¿Para qué? Para enfrentar los imposibles y esperar milagros. De cómo Dios iba a abrir esas aguas, cómo Dios los iba a introducir en la tierra y cómo Dios les iba a dar la tierra aún en su debilidad más grande después de la circuncisión. Y cómo Dios los iba a llevar frente a una ciudad como Jericó para dar vueltas y vueltas. Pero es algo que a cualquier persona le hubiera sonado una locura, una incongruencia. Algo ilógico. ¿Cómo se va a tomar una ciudad rodeándola una vez por día durante 7 días y al séptimo día rodearla nuevamente 7 veces y el último momento preparados? Al sonar las trompetas tenían todos que gritar. Y Dios le dijo, así van a ganar la batalla. Así van a conquistar, o mejor dicho, van a poseer la ciudad de Jericó. Van a vencer a los enemigos. Ahora, hermano, hay que pensar, nosotros lo leemos rápidamente en la Biblia, pero hubo todo un proceso. Esta segunda generación estaba aprendiendo a no cometer los mismos errores de la primera generación. Era una generación que se abrió a lo sobrenatural. Se abrió a la intervención de Dios más allá de sus fuerzas. Pero era un pueblo que se abrió al cumplimiento de las promesas y estuvieron dispuestos a comprobarlas. ¡Qué grande que es Dios! Por eso Pablo en 1 Corintios 10 le habla a la iglesia y dice, quiero que sepan lo que sucedió con la primera generación. Que estuvieron bajo la nube, que fueron bautizados en la nube y en el mar, que comprobaron que Dios estaba con ellos, pero sin embargo fue un pueblo desobediente, una primera generación que no entendió el plan y propósito de Dios y por eso Dios tuvo que dejarlos a un costado. Eso sucedió con Israel en el tiempo de Jesús. Dios mismo tuvo que dejar al pueblo de Israel a un costado. Y tratar ahora con la iglesia. Y por eso estamos hablando de la segunda generación en el tiempo de Josué. Para que descubramos cuál es nuestra naturaleza. Para que descubramos dónde estamos parados y quiénes somos. Porque cuando uno lee estos pasajes de Mateo nos asusta el rechazo. Nos asusta cómo la iglesia, o mejor dicho los apóstoles, fueron tan atacados y afrentados. Pero eso fue en la primera generación, pero Dios estaba preparando una segunda generación para que se abra a lo nuevo, a lo que era
bendición de lo alto, a un estado, una vida distinta, donde hay abundancia del bien de Dios. Por eso hemos leído Deuteronomio capítulo 8, porque Dios está pensando en lo mejor, en lo excelente, en lo que sobresale. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Entonces déjeme ir a otra imagen aquí. Hay una segunda generación que son muy favorecidos. Es interesante que por algo está escrito. Siempre hay una segunda generación. Y la segunda generación son los muy favorecidos. Caso Caín y Abel. ¿Quién agradó a Dios con su sacrificio? Caso Esaú y Jacob. ¿Quién fue elegido? ¿Quién fue bendecido? ¿Quién se quedó con la primogenitura? ¿Quién se quedó con la bendición de su padre Isaac y de su abuelo Abraham? No fue Esaú, que era el primogénito que había nacido, pero él desechó su primogenitura. Entonces el segundo fue quien se quedó con la mejor parte. Saúl, el primer rey, que tipifica también a esa primera generación de Israel. Uno que recibió tanto, pero finalmente Dios tuvo que dejarlo de lado y levantó un David conforme al corazón de Dios. O sea que la Biblia nos presenta estos aspectos. El primer pacto, a diferencia del segundo pacto. El libro de los Hebreos justamente muestra esas diferencias. Dice el viejo, y si es viejo ya pasó, ahora hay algo nuevo, el nuevo pacto en Cristo Jesús. Entonces siempre hay contrastes en las Escrituras, ¿no? Lo mismo el hombre natural y el hombre espiritual. Oh, qué diferencias hay entre el primer Adán y el segundo Adán. Y entonces uno podría ir a abarcar en la Biblia muchos pasajes donde las Escrituras hablan. Cómo Dios opera y cómo Dios siempre tiene una manera de obrar que va más allá de la comprensión humana. La primera generación de Israel quedó en el desierto. La segunda generación es la que entró. Ahora voy a otra imagen para hablar de Moisés y Josué. Ellos eran de la primera generación. Pero ¿qué encontramos en Moisés y en Josué? Supieron enseñar y preparar a la nueva generación. Alguien tuvo que dedicar tiempo para hablarles, instruirlos, prepararlos, capacitarlos, disponer el corazón de ellos para lo que iba a venir. Si la primera generación había fracasado, ahora alguien se ocupó de esta segunda generación. ¿Para qué? Para que tuvieran un corazón bien abierto. O sea que ahí estuvo Moisés y Josué, hasta que el Señor le dijo a Moisés que le entregara el cargo a Josué. Y hay un Moisés que le delegó el cargo, puso sus manos sobre Josué. Y el Espíritu de Dios estuvo con Josué. Y entonces todo lo que iba a hacer Josué, el pueblo lo iba a obedecer. Si él decía de salir, iban a salir, y de entrar, ellos iban a entrar. Entonces una realidad del poder y la autoridad de Dios sobre estos dos hombres. ¿Por qué? Porque ambos estuvieron determinados a que Israel entrara en la buena tierra. Si hay algo que tenemos que hacer resaltar de esta primera generación, es un Moisés y un Josué, cómo ellos prepararon al pueblo, cómo ellos destinaron tiempo para que cuando llegara el momento, esa segunda generación entrara en la tierra prometida. Por eso estos dos hombres no dejaron de ver lo que no se veía. ¿Por qué? Porque Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Aprendieron a sostenerse firmes en la fe. No decayeron,
Si bien toda la generación quedó postrada en el desierto, sin embargo ellos permanecieron firmes porque fueron buenos líderes y marcaron la vida de un pueblo conforme a la palabra de Dios. ¡Qué grande que fueron estos hombres de Dios! Ahora, otra imagen con esta pregunta. ¿Qué pasó con los de la primera generación entonces? ¿Todos? No todos. Por eso quiero mencionarles un pasaje de Romanos, capítulo 11, que eso es muy apropiado, aún como iglesia local. Leo este pasaje. Cuando Pablo entonces habla de lo que sucedió en el tiempo de Elías y dice, ¿no ha desechado Dios a su pueblo? No lo hacen pregunta, pero sí cambio. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Ahora sí, la pregunta. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme? Entonces, a la vista de Elías, no había mucha esperanza. ¿Por qué? Porque él decía, yo solo he quedado, todos me persiguen, todos quieren mi mal. Acab y Jezabel me quieren matar. Pablo dice, pero, ¿qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo, y hablando de nuestros tiempos, Pablo afirma, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Hola. Aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. ¿Cuál fue el remanente en el tiempo de Israel? 2. Pues ahí está otra imagen. Hubo un remanente fiel. Hubo un remanente fiel. En el tiempo que estamos mencionando, cuando entraron a la tierra prometida, había 2. Con Elías había 7,000, pero sin embargo, ambos casos son un ejemplo del remanente de Dios. Ahora, ¿qué dice la palabra? El remanente fiel fue Caleb. Caleb. Si bien todos habían perecido, pero Caleb quedó vivo, porque era remanente fiel. Ahora, ¿qué lo caracterizó a Caleb? Ustedes lo saben muy bien porque lo hemos mencionado tantas veces. Hubo en él otro espíritu. ¿Qué es lo que lo diferenció a Caleb de toda esa generación que quedó en el desierto? Que en él había otro espíritu. Entonces, ese espíritu que había en Caleb lo destacó en las Escrituras y por eso su nombre está registrado. Y sus hechos, ¿por qué? Porque él entró con la segunda generación. Y no solamente que entró, sino estuvo determinado, persistió en poseer la tierra. Y por eso poseyó un monte, el monte Hebrón. Tiene tanta historia. E inclusive lo dio como herencia a su hija. Entonces Caleb era de la primera generación, pero tenía otro espíritu. Por eso fue remanente fiel. Nosotros estamos pasando por un tiempo donde se está marcando un momento en la historia de nuestra iglesia, un antes y un después. Queda atrás la historia de aquellos que persistieron, que permanecieron fieles. Esa primera generación.
Pero estamos entrando a una segunda generación, que serán los que van a poseer la tierra, que van a poseer las provincias de Argentina. Una segunda generación. Pero ¿qué es lo que tiene que caracterizar a unos y a otros? El espíritu, que sabe que Dios es fiel a sus promesas y que Él siempre lo hace. En Él sí y en Él amén. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Otro que sobresalió como remanente fiel fue Josué. Estuvo al lado de Moisés, luchó, porque era un fiel guerrero de la fe. Y algo se destaca en Josué, fue ordenado, un hombre muy ordenado, muy disciplinado, porque él fue justamente quien llevó a todo el pueblo a prepararse y encaminarlo hacia la tierra prometida, hacerlos entrar y después en 7 años lograr victoria tras victoria de todo ese territorio contra enemigos. ¿Por qué? Porque fue un hombre fiel, ordenado en la visión, organizó al pueblo y fue determinado en el propósito de Dios. Un Josué que dijo: yo y mi casa serviremos a Jehová. Un hombre determinado, un hombre que dejó una marca. Y es interesante, la raíz del nombre Josué es la misma raíz del nombre José o Jesús. Es interesante. Porque habla de Jesucristo, Josué. La historia de Josué nos habla de lo que Jesús hizo con su iglesia. Por eso voy a la última imagen. La iglesia tiene un remanente fiel. La iglesia tiene un remanente fiel. La iglesia, el buen pastor, tiene un remanente fiel. El remanente fiel abre camino, instruye y supervisa las acciones. Gente que le pesa las promesas y dice: vamos adelante. Gracias a Dios por aquellos hombres y mujeres que no han perdido la visión. Gloria a Dios a aquellos hombres y mujeres que persistieron a través de los años, algunos más viejitos. Algunos que peinan canas y otros que ni pelos tienen. Pero hay un remanente en la iglesia, hermano. Hay que valorar, respetar, reconocer a aquellos que han sido fieles a través de los años y que están firmes en la iglesia. Pero todos estos, un equipazo que tenemos en la iglesia de hombres y mujeres, son los que están dando lugar, los que están levantando una nueva generación. Porque estamos en este tiempo donde se va a levantar toda una generación. 24 pastores, 24 iglesias. Eso es lo mínimo. Pero es una segunda generación. Y algunos jóvenes van a estar ahí. Hoy quizás los miramos jovencitos, mañana van a ser hombres de valor, hombres que van a abrir surco, hombres que se van a abocar a la obra de Dios. Por eso estamos inquietos, en el buen sentido de la palabra, aún con los niños. Los niños en este momento, el Ministerio de Niños está, los jueves lo dedican a las misiones, a abrir la visión de lo que son misiones. ¿Por qué? Porque esos niños mañana son parte de esta generación que Dios está levantando hoy. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Por eso hay quienes están surgiendo. Por eso tenemos una escuela de misiones. ¿Por qué? Porque tenemos que preparar, tenemos que capacitar, tenemos que instruir, tenemos que darles todas las herramientas. Tenemos que darle todos los elementos necesarios. ¿Para qué? Para que como segunda generación, sin dejarnos a nosotros atrás, porque Josué entró con el pueblo, podamos ver la mano de Dios
y que podamos ver maravillas, milagros, prodigios. ¿Sobre qué base? Sobre la abundancia y las riquezas de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Porque Dios nos está diciendo, hay una buena tierra, poséanla, es una tierra que fluye todo lo necesario, lo bueno, lo que Dios ha preparado en abundancia, y por eso tenemos que estar preparados. Si hay algo que destacar de la segunda generación en el tiempo de Josué, es que estuvieron preparados y dispuestos para dejar atrás el desierto. Hola. Porque estaban acostumbrados, habían nacido en el desierto. Lo único que conocían era arena y más arena y más arena. No había otra cosa, eran nómades de aquí para allá. Pero estuvieron dispuestos, esto sí, la segunda generación estuvo dispuesta a ver la buena tierra. La buena tierra, donde fluía toda clase de bienes, de cosas preciosas, de abundancia, que Dios ya la había dado por promesa. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Entonces, hermanos, tenemos que dar gloria a Dios. Tenemos que dar gloria a Dios por los tiempos que estamos viviendo. ¡Oh, qué bueno! ¡Qué bueno lo que Dios nos está dando! Y nos está queriendo abrir los ojos más y más para que veamos las maravillas de Él, los recursos que Dios nos está dando. Porque estos recursos que Dios nos está dando aceleran el proceso. Y eso es lo que hizo Josué con el pueblo de Israel. Lo llevó adelante hasta que entraron y comprobaron que Dios es fiel. Y ahí es donde surgió un David para establecer Sión en Israel. Y lo que significó Sión hasta el día de hoy como iglesia de Jesús. Entonces, hermanos, hay que prepararse, hay que dejar el desierto, o sea, las experiencias atrás, las experiencias que tienen que ver lo que hasta aquí hemos vivido y cosas tremendas que Dios nos ha dado. Pero Dios dice, prepárate para mucho, prepárate para mucho, prepárate para más, prepárate para lo que es excelente, más excelencia de parte de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces denle un fuerte aplauso a Jesús por eso. Dios lo quiere hacer con esta iglesia. Dios quiere manifestar su poder con esta iglesia. Dios quiere que nos abramos a lo nuevo de Dios. Que no haya nada que nos detenga y nos quedemos atrás. No estamos para confrontar con Dios qué estás queriendo hacer con nosotros. Estamos para decirle, Señor, haz con nosotros lo que tú quieras. El hacer tu voluntad, oh Dios mío, me ha agradado, está profetizado de Jesús. Y ese es el Espíritu que está en nosotros. Que estemos abiertos, diciendo, Señor, sorpréndeme. Que no quede nada de ese espíritu del desierto. Porque el Espíritu que está en nosotros es un espíritu distinto. Un espíritu que se abre a la abundancia y la bendición de Dios. Quieren comprobar esta gracia de Dios, esta abundancia de Dios. Cómo Dios quiere hacernos y llevarnos de la mano y comenzar a ver lo sobrenatural. Lo sobrenatural. ¿Con quiénes? Con nosotros. Gloria a Dios. Póngase de pie y vamos a alabar al Señor. Por eso hemos cantado ante la predicación. Pasad. Pasad por las puertas. Hermanos, tú, cada uno de nosotros, pasad por las puertas, barred el camino al pueblo, allanar la calzada, quitar las piedras, levantar pendón. ¿Por qué? Porque tenemos un mensaje. El Señor viene para visitar Argentina. El Señor viene para un gran avivamiento. ¿Cuántos lo quieren? Levanta tus manos al cielo. Vamos a darle gloria a Dios. Gracias, Señor, por esta segunda generación que se está levantando. Una generación distinta. ¿En qué aspecto? Preparados para lo nuevo. Tú has estado obrando aquí durante tantos años y nos has ido preparando paso por paso. Y ese remanente fiel que somos muchos de nosotros,
Estamos para comprobar la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Aceptamos ser el remanente fiel. Pero hay una generación que se está levantando que nos van a dejar maravillados. Una generación nueva. Una generación que va a estar comprobando que las promesas de Dios son sí y amén. Aquellos que saldrán, que avanzarán, que serán valientes, decididos para poseer territorios que hasta aquí no tenemos. Para ver la gloria de Dios en esas iglesias donde estableceremos Sion. Señor, es una locura a los ojos humanos, pero tú lo tienes todo preparado. Y te decimos, sí, Señor, hacelo con nosotros. Hacelo con la iglesia, con aquellos que ya están listos, los que saldrán y los que vendrán más adelante. Algunos ya avanzados en la edad, otros jóvenes, otros que son niños ahora, pero que a través del transcurso del tiempo iremos comprobando que sí hay un territorio para poseer. Señor, te alabamos, te bendecimos y te damos a ti la gloria y la honra. Por eso, Señor, gracias. Muchas gracias. Porque tú eres fiel y para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, porque tu mano no se ha cortado. Gracias porque todo esto que tú nos estás haciendo con nosotros, Señor, no hay otra manera de ver cumplidas tus promesas, sino a través de hechos sobrenaturales, de ver tu mano de poder actuando. Señor, líbranos de todo cuestionamiento. Líbranos, Señor, de toda duda y temor. Y que estemos dispuestos a decir, sí, Señor, estamos preparados para pisar lo imposible y ahí se va a abrir. Lo que parece imposible va a ser hecho posible. Como el río Jordán. Cuando los sacerdotes pisaron el agua, se abrió el río Jordán y todos pasaron en tierra seca. Qué tremendo que es eso, Señor. Porque así lo veremos nosotros. Vamos a pasar los impedimentos. Vamos a traspasar los problemas que puedan surgir. Vamos a avanzar y todo enemigo será avergonzado delante de tu pueblo. Y tu palabra va a hacer la obra en cada uno de nuestros corazones. Levanta esta segunda generación, Señor. Ya muchos están ahí listos, preparándose. Pero vendrán muchos más. Porque tú quieres que la casa se llene. Y tú quieres que oremos para más obreros y vamos a pedir, invocar a tu nombre, Señor, que vengan más obreros y más obreros y más obreros. Porque la mies es mucha. En este momento los obreros son pocos, pero Señor, tú tienes el control de todas las cosas. Tú eres el Señor de la mies y estamos preparados para que surjan nuevos obreros, más obreros para la mies, porque hay muchos que están esperando la visitación de Dios. Por eso, Señor, nos abrimos. Gracias porque hay Sion aquí, Señor. Y porque vamos a llevar Sion a toda la nación. En el precioso nombre de Jesús. En el precioso nombre de Jesús. Pasar